Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Maureen Cubillo y hoy les quiero hablar acerca de las sociedades. Bueno, eso es un tema bastante importante en el derecho mercantil porque muchas de las formas de organizarse de las empresas y de la gente que desea emprender un nuevo negocio, pues es a base de sociedades precisamente. Una sociedad es un conjunto de personas que se une para lograr un objetivo común. Normalmente la idea es lograr con fines lucrativos desarrollar una actividad económica que les genere pues ingresos y ganancias, ¿verdad? Normalmente esas sociedades se forman por dos o más personas que tengan el mismo interés común. El fin, el fin de una sociedad pues siempre va a ser el lucro, ¿verdad? Obtener ciertas ganancias y utilidades para poder explotar esa actividad económica y recibir esas ganancias. Entonces el fin siempre va a ser el lucro. Hay diferentes tipos de sociedades y hay diferentes formas de cómo se conciben esas sociedades. Ahorita les voy a hablar un poquito sobre esos tipos de sociedades, cómo se conforman, algunos ejemplos y bueno, también algunos elementos del artículo 18 del Código de Comercio que nos hablan acerca de precisamente la escritura constitutiva de una sociedad mercantil, cuáles son los requisitos que debe tener y cómo se debe constituir la misma. Bueno, por ejemplo, vamos a hablar sobre qué es eh, una empresa independiente de responsabilidad limitada. Bueno, esto precisamente es un tipo de sociedad que se forma normalmente es un poquito más pequeña o más pequeña que una sociedad anónima, es mucho más sencilla. Eh, la aplican principalmente pequeñas empresas. Eh, por ejemplo, dice por acá que entre los derechos de los socios, a diferencia de, por ejemplo, una sociedad anónima, se ven reflejadas por medio de cuotas sociales, no acciones como lo es en una sociedad anónima. Este es un tipo de sociedad que es bastante adaptable a empresas pequeñas, como les decía, y normalmente bastante familiares. Hay diferentes artículos, eh, pues obviamente del Código de Comercio, pero precisamente en el artículo 18 podemos encontrar cuál es la escritura constitutiva, cómo es el documento, cómo se debe formar el documento constitutivo de una sociedad. En este caso, bueno, hay un montón de elementos que tiene que tener esta escritura. Eso lo hace pues obviamente un abogado, un notario, que es quien hace el registro también, ¿verdad? De esta nueva sociedad. Tiene que tener varios elementos. Por ejemplo, tiene que mencionar las calidades de las personas físicas que van a conformar esa sociedad. Por ejemplo, el lugar donde vive, el estado civil, eh, la profesión que desempeña. Todas esas son las calidades de la persona o las personas que en este caso van a constituir esa sociedad. Eh, por ejemplo, también obviamente tiene que estar el tipo de sociedad que se va a formar, qué tipo de sociedad es la que vamos a formar, si es una sociedad de responsabilidad limitada, si es en comanditas, si es una sociedad anónima. Realmente vamos a ver que la sociedad anónima es como la más común y es la preferida, por decirlo así, en el mercado. Y ya ahorita vamos a ver por qué. Bueno, entre otras cosas que puede tener esa escritura constitutiva, el monto, el monto del capital social, cuánto es lo que estaría aportando cada socio, tiene que quedar estipulado en esa acta constitutiva. El plazo, normalmente el plazo en las sociedades es de 99 años, se pone un plazo bastante largo.
también se tiene que poner, por ejemplo, a qué se va a dedicar esa sociedad, ¿verdad? Normalmente se pone un rango amplio de actividades económicas que puede desarrollar la sociedad en vista de que lo que no esté ahí, pues la sociedad no lo va a poder hacer. Entonces, normalmente si es una cuestión comercial, ponen una descripción amplia de ciertas actividades comerciales que podrá realizar esta sociedad para no limitarse, por ejemplo, no sé, ejemplo, comercio de bananos. No, entonces ponen comercio de frutas, verduras, legumbres, por ejemplo, para no limitar tanto la capacidad que tenga esa sociedad de funcionamiento. Bueno, como les decía, hay un montón de, hay varios tipos de sociedades y bueno, yo les voy mencionando una por una y hacemos un resumencito de qué es cada una. La primera que tenemos es la sociedad en nombre colectivo. Esta sociedad, bueno, se conforma por varios socios. Normalmente los socios responden ante sus obligaciones de manera solidaria, de manera subsidiaria. Esto quiere decir que todos van a aportar de la misma manera, pero a la hora de responder ante una obligación, ellos lo van a hacer de manera subsidiaria, solidaria e ilimitada. Quiere decir que si, por ejemplo, se toma primero como pago el capital que tengan, pero si eso no es suficiente para cubrir las obligaciones, pues también se toca el capital individual o digamos de cada persona que conforma esa sociedad. Todos van a responder de manera solidaria, igual para, para todos, ¿verdad? Si son 7 socios, pues todos tendrán que responder con su propio capital. Esta no es muy utilizada, realmente es bastante poco utilizada, al menos acá en Costa Rica. Yo honestamente nunca he escuchado de ninguna, entonces no sabría decir como cuál podría ser. Pero sí sé que se utiliza, por ejemplo, el nombre de los socios en conjunto. Por ejemplo, no sé, Maureen y Cristina y compañía, por ejemplo. Ese es el tipo de nombre que se le da a esa sociedad. Se puede conformar así la razón social. Por otro lado tenemos la sociedad en comandita. Esta tampoco es tan común, pero sí la he escuchado mencionar más. Esta sociedad, por ejemplo, hay un comanditario que, que es la persona que realiza la actividad. También hay una persona que aporta el capital. Entonces es como que yo aporto un capital, no sé, mi amigo aporta el conocimiento que él tiene como, no sé, diseñador web o una cosa así, por poner un ejemplo, y los dos nos unimos y formamos nuestra sociedad en comandita. En esta sociedad tanto tiene derecho uno como el otro sobre la sociedad y se responde ante las obligaciones muy similar a la anterior que vimos, que es la del nombre colectivo. Se responde de manera subsidiaria, pero solidaria e ilimitadamente. Luego tenemos, bueno, la sociedad de responsabilidad limitada, que como les venía mencionando anteriormente, esta sí es un poquito más común. Es bastante común que escuchemos nombres de sociedades que terminan siempre con SRL. Esa es parte importante porque de hecho dentro de las obligaciones de estas sociedades está poner esa terminación al final de la razón social. En esta, bueno, es como les mencionaba, es un poco más pequeña, para empresas un poco más pequeñas y no gira tanto la obligación de pago, por ejemplo, o para responder a las responsabilidades, no gira tanto en torno a la persona en sí. De hecho, este tipo de sociedad es buena porque libera de la responsabilidad de pago, por ejemplo, de una deuda a el socio, sino que ellos responden específicamente con el capital de la sociedad. No libera de responsabilidad a la persona física en sí.
Después, bueno, tenemos la sociedad anónima. Esta es por supuesto que la más común, todos la hemos escuchado, es la más conveniente. Esta sociedad prácticamente lo que promueve es o lo más importante, es el aporte de capital. Los aportes de los socios se ven reflejadas en las acciones. Hay diferentes formas de organización para esta sociedad. Se reúne una asamblea de accionistas, la asamblea general de accionistas, ¿verdad? Y también tienen una junta directiva. Básicamente, este tipo de sociedad es muy recomendada, exigida, incluso acá en Costa Rica para las instituciones financieras como bancos. Es obligatorio que cuando se registran en el país se lo hagan a nombre de una sociedad anónima. Igual, acá lo que responde es el capital de los socios. Pueden tener diferentes tipos de acciones y bueno, básicamente eso es con las sociedades anónimas. También existen las sociedades irregulares, que estas son como las que tal vez empezaron en un trámite, pero nunca se dieron por un hecho, entonces quedan como irregulares. Bueno, ese es mi aporte. Espero que haya sido de provecho. Muchas gracias y nos vemos la próxima.